Hola amigos del Obrero Inversor, mi nombre es Nico Basrot y hoy te voy a enseñar una inversión muy especial, hecha para el largo plazo y con una serie de ventajas. Se trata de la adaptación de un vehículo a GLP. GLP es un gas licuado de petróleo, es un gas que está siendo cada vez muy utilizado, pero sin embargo no veo tanta información en internet porque es una gran variante para lo que es el coche eléctrico, que para cualquier obrero como nosotros está muy pero que muy caro. Ventajas de adaptar un vehículo a GLP es que tu vehículo pasaría a ser híbrido, logrando la etiqueta eco y podrá circular por cualquier capital europea sin ningún tipo de problema. Aparte de ganar muchísima autonomía más en el coche, y también podrás ahorrar hasta un 40 o un 50% de lo que viene gastando normalmente al mes. Por lo cual vamos a ir paso a paso con este tipo de inversión que, como te digo, no sé por qué no está invadiendo todos los periódicos de España. El paso a paso empieza cuando yo me estuve informando sobre este tipo de adaptación. Todo nació de casualidad leyendo en un foro, y a partir de ahí yo, como soy una persona que le gusta informarse, soy muy curioso, bueno, cada vez empecé a informarme, a leer sobre este tipo de adaptaciones, porque obviamente no se puede realizar en cualquier tipo de coche. Entonces lo que hice fue buscar en Google talleres que hicieran este tipo de trabajos en mi ciudad, y al localizar varios que casualmente estaban casi todos en la misma calle, fui a visitarles y a pedir presupuesto. Para esto tienes que replicar lo mismo que hago yo, y simplemente con llevar los papeles del coche en el taller ya te van a hacer un presupuesto acorde según el vehículo que tú tengas. Yo preguntando, y a grandes rasgos, el mecánico me dijo que se podía adaptar prácticamente cualquier coche desde el 2004 hasta la actualidad. Lógicamente coches con normativas muy antiguas no van a poder ser adaptables, pero casi todos los vehículos que vemos por las calles sí que van a poder ser adaptados. Como te digo, para más información vas al taller y el propio mecánico te lo dirá. El precio que tiene adaptar el gas GLP oscila más o menos entre los 1.500 y los 2.500 euros, pero aquí te voy a poner un asterisco porque yo he realizado este tipo de adaptación en mis dos vehículos y en uno de ellos me salió un poco más caro, pero ahora ya te contaré el motivo. El primero fue un vehículo Opel Corsa del año 2017. Sé que en Sudamérica este modelo es Chevrolet Corsa, pero bueno, me imagino que será similar, si no idéntico. Y la verdad que es un motor gasolina de 90 caballos, y llevé, como te digo, los papeles al mecánico, y según el tipo de inyección que tenga el motor, si es directa o indirecta, bueno, me hizo un presupuesto de 1.500, justamente del mínimo, y me pareció la verdad que muy barato. Sé que para muchos de ustedes puede significar un gran desembolso este tipo de cantidades, pero bueno, ten en cuenta que si no quieres quitarte esta cantidad de una, también puedes pedírsela a tu banco de confianza, o incluso muchos de estos talleres ya trabajan con algún banco que te podrán financiarlo. Así que bueno, así lo hice yo. Prácticamente fue algo que hice sin pensarlo. Fui, lo llevé, le di el dinero, y es una obra que más o menos puede tardar 48 horas, te diría yo, aunque yo tuve una pequeña complicación que, bueno, fue justo en el momento en el que había una huelga de camioneros y mi obra tardó una semana. Cosa que para mí personalmente no me repercutió mucho porque tenía otro vehículo para poder hacer mis labores diarias. Así que bueno, si no tienes problema con este tipo de cosas, puedes dejarle el coche y él te llama y lo recoge. La obra, ya podrás ver algún vídeo, es impresionante. El motor te queda totalmente transformado, empiezan a meter tubitos por todos lados, un montón de tuberías por zonas del motor que no sabías que
entraban más cosas. Es una obra de ingeniería brutal. Y la entrada de gas te la colocan justo al lado de la entrada de gasolina. Por lo cual, a partir de ese momento, a tu coche lo vas a poder llenar tanto de gas como de gasolina. En esa obra necesité colocar un pequeño adaptador para poder colocar la manguera de gas. Esto lo tengo que realizar todas las veces que coloco y meto el gas. Bueno, a partir de ahí, de la obra, tienes que llevar el coche a pasar la revisión de la ITV para homologar la obra y también para después tener el acceso a la etiqueta Eco, que es una de las principales cosas positivas que tiene adaptar un coche a GLP. A partir de que tienes la etiqueta Eco, tu coche pasa a ser híbrido, con la diferencia que en el mercado los coches híbridos casi todos son eléctrico y gasolina. Pues no, este pasará a ser gasolina más gas. Entonces, en mi caso personal, por 1.500 euros ya tenía la etiqueta Eco, cuando mucha gente, se gasta muchísimos miles de euros en comprarse un coche eléctrico, que creo que a la hora de grabar el video, por menos de 25.000, 30.000 euros no encuentras un coche eléctrico en condiciones y bien equipado. Así que me parece un precio brutal. Y a partir de que le colocas la etiqueta Eco, tu coche ya puede circular por el centro de Madrid, de Barcelona, por cualquier tipo de capital europea sin ningún tipo de restricción. Lo cual me parece brutal porque yo voy a realizar algún viaje de vacaciones y no tengo que andar mirando la normativa local, porque también en España es algo que lo complica mucho porque cada ayuntamiento tiene su propia normativa. De hecho, he leído que los coches híbridos, o por lo menos con la etiqueta Eco, pueden tener descuentos en la zona azul de parking, cosa que yo no he podido disfrutar todavía porque aquí en Galicia no he encontrado ningún ayuntamiento que dé un descuento a este tipo de vehículos, pero existir existe. Habrá que tener suerte en otro tipo de ciudad. Otra de las ventajas, y para mí es la principal, y fue porque lo hice. Yo realicé esta obra justo cuando empezó la guerra entre Ucrania y Rusia, y ahí, si recuerdan bien, el precio de la gasolina se disparó, y como yo ya, como te digo, había leído sobre esto, pensé que ese era el momento idóneo para hacerlo y para no pagar el litro de gasolina prácticamente a 2 euros el litro. Entonces lo realicé en ese momento, y después que me quedó la obra hecha, el precio del gas estaba a 0,79 el litro, lo cual era prácticamente la mitad de precio. Si bien hay que tener en cuenta que en realidad el coche consume más litros de gas que de gasolina cada 100 kilómetros, pero el precio es tan bajo que al final lógicamente compensa más andar en gas que en gasolina. Por lo cual, a partir de ese momento, de cuando empezó la guerra hasta ahora, me he ahorrado el 40% de todos los repostajes. Yo era una persona que, por ejemplo, gastaba 130 euros al mes aproximadamente y pasé a gastar 60 euros todos los meses. El ahorro es brutal. Según tu manera de conducir, puede llegar incluso hasta un 50% de ahorro al mes. Eso hace que al final, después de unos años, y obviamente según de la cantidad de kilómetros que hagas anualmente, puedas amortizar muy rápido esta inversión. Es brutal, muy buena, y sin duda que se lo recomiendo a todo el mundo. De hecho, en el mercado ya existen coches que puedes ir a comprarlos directamente híbridos con gas, pero si no te quieres meter en un gasto de un coche nuevo, pues aprovecha el tuyo, el que ya tengas, y adáptalo a gas por, como te digo, esta módica suma.
sin duda a mí me ha cambiado totalmente la vida porque soy una persona que viaja mucho, que hace muchos kilómetros al mes y es eso. Por ejemplo, si yo fuera desde La Coruña a Barcelona, que hay 1000 kilómetros, pues gastaría más o menos lo que sería 600 kilómetros reales de gasolina, lo cual gastaría como si fuera a Madrid cuando en realidad estoy viajando a Barcelona. Es como que todos los destinos se te recortan un 40% y sobre todo para los que vivimos en esta esquinita de España, en La Coruña, nos viene muy bien porque casi todos los destinos en coche nos quedan bastante lejos. Algo que tienes que tener en cuenta es, como te digo, el presupuesto te puede variar. Sé que muchos de Latinoamérica me pueden estar ahora mismo mirando el vídeo y pueden decir, pero si aquí hace décadas que se usa el gas, es otro tipo de gas. Yo recuerdo mi infancia en Montevideo, Uruguay, que sí existían coches a gas, pero era muy diferente porque era otro tipo de gas. El gas que se utiliza aquí en España es una mezcla de propano y butano. En Latinoamérica usan otra mezcla de gases, incluso el depósito era totalmente diferente. Prácticamente ellos metían en el maletero del coche atrás lo que viene a ser una garrafa de gas, una bombona, como se le dice en España, entera de gas. Bueno, es algo que aquí no está permitido. ¿De qué forma te lo meten aquí en Europa? Pues te quitan la rueda de repuesto y te meten justo una bombona, como te digo, un depósito de gas que también es circular y ocupa justo el mismo tamaño que la rueda de repuesto, por lo cual no vas a perder espacio en el maletero del coche y en la capacidad de almacenamiento. Esa es otra de las ventajas y la verdad que según el peso que tenga tu coche puede variar el tamaño del depósito. En este Opel Corsa me pusieron un depósito de 30 litros, por lo cual, como te digo, con el litro a 0,79, yo con 30 euros o menos, un poquito menos, yo llenaba el depósito del gas y ahí venía la tercera ventaja, que es la de la autonomía, porque claro, gracias a esos 30 litros podía hacer 700 kilómetros de autonomía con el gas, más aproximadamente 700 kilómetros de autonomía con el depósito de gasolina, lo que sumado hacen 1400 kilómetros de autonomía total, por lo cual yo puedo viajar desde La Coruña hasta Valencia o incluso el destino más lejos que supongo que será Almería, 1100 kilómetros, sin repostar. Eso es una maravilla porque te hacen los viajes mucho más agradables y tranquilamente puedes jugar con eso, porque si haces un viaje de ese estilo, pues lo ideal y lo recomendable sería que cuando se te acabe el depósito de gas, que lo vuelvas a llenar para seguir ahorrando ese 40%. Pero si no quisieras hacerlo, pues puedes seguir tirando con el motor de gasolina. Ellos en el coche te colocan una especie de medidor al lado del volante donde podrás ver con lucecitas la cantidad de gas que te queda, y cuando se te acaba el gas eso hace un pitido que la verdad que es muy fuerte, por lo cual tranquilo que te vas a enterar, y a partir de ahí le das a un pequeño botoncito y ya el coche pasa a ir en gasolina. También ese botón sirve para que tú elijas en cualquier momento si prefieres ir a gasolina o a gas. La verdad que es muy cómodo, se ve bien y se entiende perfectamente. La obra, la verdad que es brutal. A la gente que sepa de coche seguro que le va a llamar mucho la atención, porque es eso, era una constante de tubitos y de cosas, y bueno, para los que no entendemos de mecánica como yo, me parece algo impresionante. Hace que podamos ahorrar mucho dinero en el día a día para ir al trabajo. Yo, por ejemplo, para ir a mi trabajo tengo 15 minutos de trayecto, por lo cual al año es mucho dinero, y si ahorro ese 40%, pues me parece un ahorro fantástico. Bueno, luego de esa muy buena experiencia, he comprado otro vehículo que es otro Opel Corsa, pero este ya es del 2023. Y es un vehículo que, a pesar de ser el mismo modelo, es totalmente diferente al anterior, porque justo en el medio el grupo Opel fue vendido a Stellantis, por lo cual el coche se hace incluso en otra fábrica diferente.
es como si fuera de otra marca, lo que mantiene es el nombre del modelo, pero el coche los ves y no tiene nada que ver uno al otro, por lo cual este vehículo ya traía un pequeño problema que descubrimos incluso después de comprarlo, que era que viene con una correa húmeda en aceite. Y es una correa, una innovación que hizo el grupo Stellantis en muchas marcas, no solo en Opel, Peugeot, Citroën, Renault, bueno, en todos los modelos de su grupo, porque al final el motor es el mismo, pero va en distintos modelos y en distintas marcas. Al final los coches vienen a ser prácticamente todos iguales. El problema es que esa correa húmeda ahí se le colaba un poco la gasolina y esa correa se desgastaba muy rápido. Incluso a los 30.000, 40.000 o 50.000 kilómetros hay casos de que la correa se ha roto, y el problema es que mucha gente fue de repente, sin previo aviso, y el coche, incluso el motor, dejaba de funcionar para siempre. Incluso gente que ha tenido que cambiar la correa a los 80, a los 90, pero siempre antes de lo que se cambia a una correa normal. Bueno, es un problema que ya podrás buscar si quieres un video en YouTube, porque hay cientos de vídeos. Un problema muy grave que tiene, iba a decir tuvo, pero en realidad todavía tiene el grupo Stellantis, si bien ya no fabrica este tipo de correas precisamente por este problema. Lo único que hace es que tengas que tener un mantenimiento más exhaustivo al coche y que tengas que mirar dicha correa con mucho más ojo para no tener el problema de que se te desgaste del todo y en su caso cambiarla. Bueno, para que la correa dure más años, incluso una de las soluciones, y para mí es la mejor, es la de justamente adaptar el coche a gas. Por lo cual yo ya había tenido la experiencia y no lo pensé ni un segundo. Dije, claro, el tema es que el coche, al usar el gas, las piezas por lo general se estropean más lentamente, por lo cual hace que esa correa y otras piezas del coche duren más. Esto pasa en todos los casos, no solo en los de la correa húmeda. Por lo cual fui al mismo taller de la otra vez a pedir el presupuesto, pero claro, este tipo de motorización es tan especial que el presupuesto incluso me superó el máximo normal que te había marcado, que era de 2.500 euros. En mi caso, la adaptación me salió 3.300 euros, y a pesar del precio elevado, y como ya tengo una muy buena experiencia y me estoy ahorrando el 40 al 50% desde ya hace varios años, no lo pensé ni un segundo. Y de todas maneras realicé la obra y la verdad es que ha quedado brutal el coche. La diferencia es que esta vez el kit que me han puesto es de otra marca y se nota mucho que la cosa está evolucionando con el paso del tiempo. Incluso en este modelo no me hace falta poner el adaptador, sino que directamente enchufo la manguera en el coche como lo haces tú con el coche de gasolina. Pues así, de la misma manera, estoy enganchando la manguera de gas y lo puedo llenar sin ningún tipo de adaptador. Y la ventaja también será por el tema del peso que trae este modelo. Me han puesto un tanque de 40 litros, por lo cual me ha dado una gran alegría, porque eso me hace que tener una autonomía mucho mayor que la otra, e incluso yendo en ciudad o en carretera, a lo mejor en lugar de 700 kilómetros podrá hacer 800 o 900 sin problemas. Es algo que estoy a punto de medir porque no había hecho la medición hasta ahora, pero justamente a la hora de grabar el video estoy viendo cuántos kilómetros puedo hacer con un tanque entero de gasolina. Ya lo he utilizado en algún viaje a Portugal, donde la verdad es que es muy fácil, porque encima todas las gasolineras que hay en Portugal, por lo menos en la autopista, tienen para llenar el gas GLP. Y este es un tema importante, porque cuando hice la primera adaptación
el tema todavía estaba en pañales y no hay tantas gasolinas a GLP como sí hay para gas o diésel. Entonces el tema es que antiguamente había menos, ahora sinceramente cada vez se ven más gasolineras que tengan gas GLP, incluso Repsol tiene muchísimas y las demás marcas también. Yo por ejemplo tengo una a 3 kilómetros de casa que tiene gas GLP, o incluso justo pegado a la salida de mi trabajo ya tengo una low cost que también lo tiene, por lo cual son las dos gasolineras que más utilizo. Pero bueno, cuando voy por ahí de viaje o cuando necesito averiguar dónde hay una gasolinera con GLP, lo que hago es utilizar una de las tantas aplicaciones que puedes encontrar en internet que justamente te avisan dónde hay gasolinera GLP e incluso te llevan a través del Google Maps, por lo cual son aplicaciones que la verdad que están muy bien. Pero como te digo, hay muchas gasolineras en Portugal, todas tenían GLP, y en España algunas tienen, otras no, según las zonas en las que vivas. Por lo cual creo que no me estoy dejando nada fuera del tintero. Cualquier cosa o cualquier sugerencia, duda, escríbeme en los comentarios y yo te responderé sin problema. Espero que te haya gustado este video y nos vemos en la próxima.